Hola, es un gusto estar con ustedes de nuevo. El video de hoy trata del tema razones trigonométricas. Pero antes, permítanme saludar a Brenda, Ariana, Dulce, Alejandra, Rodolfo, Edwin, Eric, Michael y Brian, que han estado pendientes de la información que les he dado. Ahora sí, comencemos. Primero veremos algunos conceptos que vamos a estar utilizando. Ya trabajaste con aritmética, geometría, álgebra. Ahora toca el turno a otra rama de las matemáticas, la trigonometría, que se encarga del estudio de las razones trigonométricas y viene del vocablo griego trígonos, que significa triángulos, metrón, que significa medida. Luego entonces, con la trigonometría podremos resolver triángulos rectángulos, encontrando medidas de lados y ángulos. Esta figura que ves aquí es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo de 90 grados. Un ángulo de 90 grados. Aclaro, no nada más se pueden resolver este tipo de triángulos, ya que por medio de la ley de los senos y cosenos se resuelven los triángulos oblicuángulos, pero tendrás que esperar hasta el siguiente nivel para verlo. Analicemos este triángulo. Como podemos ver, estamos haciendo referencia al ángulo A. A partir de ahí encontraremos los elementos que tenemos aquí. Primero veremos cuál es la hipotenusa. La hipotenusa es el lado que es opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces esta es la hipotenusa. Le corresponde a la letra C. La hipotenusa es la letra C. El lado opuesto al ángulo de 90 grados. El cateto opuesto es A. Cateto opuesto es A. Fíjate bien. Es opuesto al ángulo A. Ese es el cateto opuesto. El cateto adyacente es B. ¿Cómo lo vas a determinar? Bueno, simple. Si hacemos referencia al ángulo A, hay dos lados que forman ese ángulo, que es la hipotenusa y el cateto adyacente. Siempre va a ser aquí. Así. Si estuviéramos haciendo referencia al ángulo B, sería la hipotenusa y el cateto adyacente sería A. Bien, entonces el cateto adyacente es B. Ahora ves que se hace referencia al ángulo B. ¿Cuál crees que sea la hipotenusa? La hipotenusa, bueno, sigue siendo el que está opuesto al ángulo de 90 grados, el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Tenemos entonces, la hipotenusa es C. El cateto opuesto ahora es porque estamos haciendo referencia al ángulo B, el cateto opuesto es B. Y el cateto adyacente, como lo dijimos anteriormente, es el que forma parte del ángulo. Uno de los lados es la hipotenusa y el otro el cateto adyacente. Si ya se entendieron esos conceptos, lo que sigue es sencillo. Al principio se dijo que la trigonometría se encarga de las razones trigonométricas.
Pues una razón es la relación de dos números, como está indicado en este ejemplo. Ves que A está siendo dividida por B. Eso es una razón, una división. Y como tenemos aquí parte de esas letras, ya te puedes dar cuenta qué es lo que vamos a hacer aquí. Tenemos 6 razones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. También le llamamos funciones trigonométricas. De estas 6 nada más vamos a ocupar 3: seno, coseno y tangente. Las otras 3 casi no se utilizan. Estas 3 pues vienen siendo el recíproco. Por ejemplo, cotangente es el recíproco de tangente. Secante es el recíproco de coseno. Y cosecante es el recíproco de seno. ¿Qué es el recíproco? Vamos a recordar. Por ejemplo, si tienes A entre B, su recíproco sería B entre A. Bien, ahí lo dejamos. Ahora, las razones trigonométricas ya están predefinidas. No las vamos a inventar. Ya están hechas, ya están creadas. Seno de A, ese es el ángulo al que estamos haciendo referencia. Seno de A. La razón de seno de A es cateto opuesto sobre hipotenusa. Observa, ahorita vamos a ver qué le corresponde a cada uno de ellos. Al cateto opuesto, ¿cuál es el cateto opuesto y cuál es la hipotenusa? Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y tangente, a tangente le corresponde cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto es A y la hipotenusa es C. Cateto adyacente es B y la hipotenusa es C. En tangente el cateto opuesto es A y el cateto adyacente es B. Así quedan estas razones trigonométricas. Quiero que las analices bien, que te las grabes, sí, memorízalas. Ahora tú dime, si el ángulo que nos interesa es B, ¿cuál será la razón seno de B? Si quedamos que cateto opuesto sobre hipotenusa era la función seno, el cateto opuesto a B es este. Y la hipotenusa es, perfecto, C. Ahora piensa, coseno entonces será cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente es A y la hipotenusa es C.
Vamos con tangente. La razón sería cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto es B y cateto adyacente es A. Ay, qué feo, me salió la A. Bueno, así la dejamos. A. Estamos practicando con la tabletita, por eso es que todavía no nos salen bien las letras. Ahora hagamos este ejercicio. Seno de A, pues estamos con lo mismo. Este es el ángulo que vamos a estar utilizando. Cateto opuesto al ángulo A es A. A. Y la hipotenusa es C. Cateto adyacente. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso es coseno. Cateto adyacente es este. B. Y la hipotenusa es C. Y en la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces cateto opuesto es A y cateto adyacente es B. Ahora le vamos a dar valores a A, a B y a C. A le vamos a dar un 4. A B le vamos a dar un 5 y a C le vamos a dar 6.4. Si hacemos la sustitución, ¿A cuánto vale? ¿Vale 4? Bueno, ponemos 4 y C vale 6.4. B vale 5, C vale 6.4. A vale 4, bueno, 4 y B vale 5. De aquí, de esto, pues ahora a partir de aquí a fuerza vamos a tener que hacer la división. Hacemos la división. Seno de A es igual a 0.625. Coseno de A dividiendo 5 entre 6.4 nos va a dar 0.781. Y tangente de A nos da nos da 0.8. Ahí están las divisiones. Tenemos que hacerlo, tenemos que dividir estos y encontrar. Pero bueno, pues usa la calculadora y ya nos vamos rápido. Lo que acabas de ver lo vas a hacer en esta tarea. Aquí está el ejemplo. Seno de A. Recuerda que hiciste seno de A es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuál sería el cateto opuesto de A? Sería A. Y la hipotenusa sería C. Entonces, si A vale 2 y C vale 3.6, ¿cuánto nos da? Seno de A
es igual a 0.555. Es lo que hay que hacer. Lo que estamos viendo aquí en seno de b, también se hizo lo mismo. Bien, te encargo los demás, estos, con la función seno de a y seno de b. ¿Creías que era todo? Pues no es la única tarea, aquí tienes otra, pero ahora es con la función coseno. Vas a encontrar coseno de a y coseno de b. Ya tendrás que repasar la clase anterior para saber, para recordar cuál es la razón que vas a utilizar aquí. Y otra más, tangente. Ahora vamos a hacer con la razón trigonométrica. Una ayudilla ahí. Tangente de A es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Así. Ya tú buscarás cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente.